Bueno, tenemos a un invitado internacional que nos está aguardando estoicamente, así que pedimos disculpas porque nos retrasamos hoy. Esta ciudad es un caos cuando llueve. Creo que está en Buenos Aires este señor, ¿verdad? Es desde ahí. Vamos a conectarnos con él desde Buenos Aires. Él está en Buenos Aires. Y yo no sé si cuando llueve también hay problemas similares allá en esa capital argentina, que es mucho más ordenada, me imagino. Ricardo Lasca. Ricardo Lasca. Lasca como la empresa farmacéutica. Ricardo Lasca estará con nosotros ahora, ya está el conectado, miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario. Así que vamos a estar ya mismo en conexión. Saludamos a este señor. Ricardo Lasca, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por tenernos cierta paciencia. Muy buenos días, gracias a ustedes por contactarse, ¿no? Aclaro que es de defensa del usuario vial, ¿no? Nos dedicamos al tema de infraestructura vial, concesiones viales, lo que es transporte terrestre, etcétera, ¿no? Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ¿verdad? Exacto. Es así, CONADUV. Bueno, les saluda Bruno Masi. Yo me llamo Bruno Masi y usted se llama Ricardo Lasca. Para la audiencia, dígame, nos llamó la atención todo ese ordenamiento que usted propaga respecto al tránsito en las rutas, por lo general, y el cobro del peaje que se hace. Y tenemos entendido que en toda esta región de América eso está prohibido, cobrar peaje. Acá tenemos una constitución que habla de eso y acá no se respeta la constitución y se cobra porque en todas partes cobran. También en Uruguay, también en Argentina, no sé si en Chile, creo que también. En Brasil yo sé que cobran, pero esas rutas brasileñas son espectaculares y mucha atención también ahí de la guardia, digamos, de la policía caminera sería allá en Brasil, o sea que hay orden. Pero me llamó la atención lo que usted decía, Ricardo Lasca, sobre el cobro de peaje. ¿Eso es legal? ¿No es legal? Porque acá el Congreso nuestro convoca hoy, a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones para esclarecer justamente la suba de peajes. No solamente se paga el peaje, sino ahora se aumentó el peaje. Y según lo que estamos teniendo en cuenta, esto es va contra todos los cánones normales, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, primero aclararle especialmente lo que pasa en la Argentina, que fue también copiado en otros países de Sudamérica, que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, porque hay otros métodos para financiar caminos, pero ese sistema está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable, porque es un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. En la Argentina, que somos los campeones de las barbaridades, se implementó un sistema inédito, porque se implementó rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo, lo cual genera una especie de monopolios naturales donde los usuarios viales somos rehenes de cada empresa concesionaria y donde hay una barrera que nos dice o paga o no pasa, ¿no? Cuando los caminos son en realidad de dominio público, no son propiedad de un gobierno, de un presidente, de un funcionario, es de todos nosotros, ¿no? Y después está clara la inconstitucionalidad. Perdón, muy interesante lo que está diciendo. Punto 1, o sea, si se construye una ruta donde van a poner las casillas para cobrar
el peaje X. Paralelamente, esta misma empresa tiene que construir un camino paralelo, valga la redundancia, donde nadie cobre nada. ¿Es así esto? Claro, más que la empresa ya existe, como en la Argentina, son rutas existentes. Lo que debería hacer un concesionario, hacer una autovía, una autopista con sus fondos, una vez terminada cobrar y brindar al usuario la alternativa de poder transitar. O sea, voy a elegir si voy por la autopista, de acuerdo al servicio que me brindan, o voy por el camino alternativo, que es propiedad de la gente, de los usuarios, ¿sí? Pero acá hay un tema fundamental, lo dice claramente la Constitución, al margen de la doble imposición, porque en la Argentina se está pagando el famoso impuesto a los combustibles, que en diciembre, en ese solo mes recaudó 400.000 millones de pesos. Se imagina que por año son billones de pesos con los cuales se podían hacer grandes obras de envergadura, de infraestructura libre de peaje. Pero ocurre que esos fondos son malversados por todos los gobiernos, no es consecuencia de un solo gobierno, destinándolo, por ejemplo, al fondo hídrico, a los jubilados, al FONAVI, fondos fiduciarios. O sea, se roban ese dinero que con tanto esfuerzo pagamos los usuarios cuando cargamos combustible. Dígame, por otra parte, hay un tema técnico de ingeniería, que los corredores viales concesionarios de bajo caudal de tránsito, que son la mayoría, es inviable porque, aunque le parezca mentira, lo que se recauda en concepto de este falso peaje, pues es un impuesto al tránsito, no es un peaje, se gasta en el costo operativo de la estación de peaje y la ganancia de la concesionaria. Entonces no se vuelca plata al camino. O sea, se limitan solamente a cobrar el peaje. A tal punto que las obras que se han hecho en la Argentina de envergadura, que se han hecho varias, como la autovía de la ruta 12 y 14 del Mercosur, la autopista Pilar Pergamino, la autopista Rosario Córdoba, etcétera, se han hecho con fondos del Estado Nacional o provincial o créditos externos o créditos del BID, no con la recaudación de este falso peaje. O sea, estamos pagando solamente para solventar el costo del cobro de peaje. Una cosa increíble, ¿no?, que estamos padeciendo hace 30 años, ¿no? Y esto lamentablemente fue copiado, lo que se hizo a nivel nacional durante la gestión del expresidente Menem, en distintas provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y nos han rodeado de garitas de peaje por todos lados, claramente inconstitucionales, inviables técnicamente, por no hay caudal de tránsito para solventar el costo operativo del peaje. Y bueno, esto es consecuencia, reitero, de todos los gobiernos, no es de uno solo, son cómplices de esta gran caja política, porque las estaciones de peaje son una caja política, y que encima pagamos para matarnos, ¿no?, porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado, ¿no? Perfecto lo que dice usted, perfecto, Ricardo Lasca. Dígame usted, o sea, en síntesis, no va de acuerdo con la Constitución, tanto de Argentina como de Paraguay, cobrar peajes, ¿verdad? O sea que eso es ilegal, vamos a comenzar por ahí. Segundo, usted mencionó en pesos miles o millones. Eso más o menos en dólares, ¿cuánto sería? Para tener una idea. Bueno, yo le dije 400.000 millones en el mes de diciembre pasado. Acá el dólar, para redondear, está a 1.000 pesos el dólar, así que saque la cuenta de lo que se recauda en dólares, ¿no? Pero es plata más que suficiente para... Mire, con ese dinero, para que se dé una idea, se podrían hacer más de 2.000 a 3.000 kilómetros de autovía o autopistas o multitruchas por año, libre de peaje, generando mano de obra, inversión, bajan el costo de transporte, mejoran las economías regionales, desarrolla el turismo, baja el índice de accidentes y siniestros viales. Fíjese todos los beneficios que se podrían obtener si esos fondos fueran administrados como corresponde. Por eso el actual presidente Milei no dice la verdad, porque dice que no hay plata. No, la plata está. Lo que pasa es que el Estado Nacional la malversa, la mal administra. O sea, el dinero está y había que aplicarlo para desarrollar obras de infraestructura vial. O sea, no es así que la plata no está. Y no es consecuencia del presidente Milei, reitero, esto viene de hace muchos años. Sí. Una ley que se creó, un fondo específico que fue malversado permanentemente
para desviar esos fondos a fines que no tienen nada que ver, para lo cual fue creado ese impuesto a los combustibles. Y le aclaro que los que tenemos vehículos, sea liviano o pesado, al margen de eso pagamos BTV, grabado de autopartes, IVA, ganancias, patentes, seguro, ingresos brutos. O sea, parece que tener un vehículo es un delito, es un castigo. O sea, ¿qué más nos quieren cobrar a aquellos que tenemos un vehículo? ¿Qué es un castigo tener un vehículo para trabajar? Nosotros como agrónomos que tenemos vehículos a camionetas para trasladarnos, para desarrollar nuestra profesión. O sea, parece un castigo. Aparte pagamos impuestos a los neumáticos, a los lubricantes. En fin, hay millones y millones de pesos que se cobran y que son destinados para lo cual fueron creados, y lo cual generaría, reitero, un proyecto vial serio, generando una red vial en perfecto estado de transitabilidad, ¿no? Por otra parte, en nuestro país, y también lo dicen las reglas de arte de Ingeniería Económica de Transporte, que no hay estudios de lo que se denomina el beneficio costo del usuario. En nuestro país, que está la ley 17.520 a nivel nacional, esa ley, que es muy sabia, establece que la tarifa no puede superar el beneficio que recibe el usuario. El beneficio del usuario se traduce en el ahorro de neumático, tiempo de viaje, fluidez en el tránsito, ahorro de combustible, y eso se mide a través de estudios de ingeniería. Y la ley dice que esa tarifa no puede superar el beneficio económico. Y esos estudios no se llevan a cabo. O sea, al margen de lo que hablamos, se está cobrando una tarifa que viola la ley de obra pública. Porque, a ver, si yo pago $1, tengo que tener un ahorro superior, póngale 10 pesos, o sea, gané 9. Sí. Entonces eso se traduce en una baja en el costo de transporte, por ejemplo, los fletes. Ahora, si yo pago $1 y el ahorro son 10 centavos, me robaron 90 centavos. Entonces eso se traslada al costo de transporte. Por eso yo me dedico al tema forestal. Cuando contrato un camión para llevar madera, me cobran la tarifa del flete más el peaje. Y eso es una barbaridad. El peaje no es un costo, no es un cargo económico, es el pago de una contraprestación real ofrecida. O sea, una barbaridad lo que pasa en nuestro país y que ha sido copiado en otros países de Sudamérica. Lo que pasa es que en otros países se ven obras, se hace algo. Acá en la Argentina, directamente, reitero, la estación de peaje es una caja política para cada gobierno que viene. O sea, cambian los gobiernos y seguimos con más de lo mismo, favoreciendo a la nefasta patria contratista, que es la Cámara Argentina de la Construcción, el club de peaje, que se creó en los 90, para hacer los grandes negociados con las concesiones viales, y los amigos del poder que se han incorporado a esto, que no estaban en el tema vial, como puede ser Unequian, Cristóbal López, Electroingeniería, que aclaro, no son los responsables de este negociado. El responsable es el poder concedente, que ofrece estos negocios con inversión cero, riesgo cero, y bueno, los empresarios no son tontos, quieren ganar plata poniendo lo menos posible. Eso lo aclaro porque no tenemos nada en contra de los empresarios. El tema es el gobierno que entrega estos grandes negocios. Bueno, pero también en el caso nuestro, acá de Paraguay, hay un presupuesto general de gastos de la nación que es infinitamente alto, donde se incluye ahí el costo de las rutas, del mantenimiento, de esto y de lo otro, dentro del esquema del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea que el cobro de peaje, en el caso nuestro, también es un extra que cobran in eternum, porque tampoco ponen, digamos, fecha de caducidad a las supuestamente obras nuevas o carreteras nuevas. Tiene que haber una fecha de caducidad. Ustedes van a pagar esto porque tenemos que saldar al que invirtió acá o lo que sea, APP o como sea, bueno, de aquí a 20 años, a 10 años o lo que sea, a 5 años, qué sé yo. Y eso no existe, es in eternum el cobro del peaje. Y como bien decía usted, Ricardo Lasca, esto viene de hace años. Por lo menos en el caso nuestro, desde el 89 a esta parte, se cumplen 36 años de la salida de Stroessner, y todos los gobiernos que vinieron
siguieron el mismo esquema, digamos, el mismo esquema del cobro del peaje, y ahora va en aumento ese cobro del peaje. Pero lo que le quiero aclarar, discúlpeme, sí. Cuando hablan de peaje, yo a muchos medios le digo, no digan peaje, esto es un impuesto al tránsito, es otra cosa, porque a ver, nosotros no estamos en contra del peaje, lo que pasa es que en Argentina, insisto, no se implementó un sistema de peaje, esto es un impuesto a la circulación que afecta el costo de transporte y por ende todos los precios de la economía, porque es una mentira cuando dicen que el peaje es bueno porque lo paga el que cruza el camino. No, señores, lo paga toda la comunidad, tenga o no tenga un vehículo. Usted compra un producto, no sé, un kilo de hierro, un sachet de leche, y está pagando el peaje. Usted va a un micro, saca el pasaje y está pagando el peaje, tenga o no tenga un vehículo. Esto hay que dejarlo bien en claro. Entonces, señores, digan, voy a cobrar un impuesto al tránsito, ya que pagamos tantos impuestos, pero no nos digan que esto es un peaje. Y esto es consecuencia de quienes gobiernan, de los funcionarios, que no tienen ni idea de lo que es la ingeniería económica del transporte. O sea, deberían en la facultad estudiar para saber lo que es este tema, que aparte la claro es política de Estado, todo lo que es el transporte terrestre, que es la infraestructura vial, ferroviaria, el combustible, no es un chiste, no es un tema menor, es política de Estado, para lo cual hay que desarrollar políticas serias con los métodos adecuados de financiamiento para llevar a cabo obras de envergadura de infraestructura vial que genere el camino riquezas. Usted no puede hacer un camino para generar pérdidas aumentando el costo de transporte. Eso es una barbaridad. Y es lo que, le reitero, está pasando en nuestro país, lamentablemente. Y ahora encima el actual gobierno ha propuesto un plan de concesiones similar a la década del 90, o sea, volvemos a más de lo mismo, contratos que solamente se van a limitar a cortar el pasto y a un simple bacheo y concesiones entre 15 a 30 años, un disparate total. Sí. Es algo increíble que no se dan cuenta que volvemos más a lo mismo y cometen el mismo error que ya ha demostrado que ha sido un fracaso. Estamos pagando este falso peaje hace 30 años y no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo. Una locura, claro, esto, ¿no? Claro. Eso es lo que decíamos nosotros acá también. Y dígame, Ricardo Lasca, y ustedes que se manifiestan siempre, y que yo soy el primero desde aquí en aplaudir esa manifestación del argentino, de los argentinos, por esto, por lo otro, por lo demás allá, ¿por qué no actúa esa gente, la ciudadanía, en contra de esto que usted dice que es absolutamente ilegal? ¿Qué pasa? No, lo estamos haciendo, pero es luchar contra la corriente. No se olvide que usted está luchando contra la propia justicia, en la cual no confiamos, la política, que son de terror, las grandes patrias contratistas, los constructores, los negociados, los medios de prensa. No se olvide que hay mucha pauta y a veces es muy difícil instalar este tema, que nosotros, reitero, no somos políticos, no queremos confrontar, queremos corregir una situación. ¿Por qué no nos dan los espacios correspondientes para explicar la situación? Y aparte, aclaro, no solamente nos quejamos o reclamamos, sino que tenemos propuestas. Hemos presentado proyectos de ley en el Congreso Nacional para implementar un proyecto vial en serio, libre de peaje. No lo tratan, lo cajonean las comisiones de obras públicas, de transporte. Los diputados y senadores no se reúnen para tratar el tema. Una vergüenza realmente. Y reitero, y esto no es un chiste, hay 5.000 muertos por año y 120.000 heridos por accidentes y siniestros viales. O sea, al margen de lo económico está el tema de quienes transitamos la red vial, que estamos a la buena de Dios. Reitero, pagamos para matarnos, ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Así que hay propuestas, y en la Argentina encima existe un defensor del pueblo a nivel nacional, que fíjese que hace 30 años que está vacante la titularidad de la Defensoría, con lo cual no puede actuar. Y uno se pregunta, ¿y qué hacen los legisladores, que son los que tienen que definir y determinar quién va a ser el defensor del pueblo? Porque no es justo que los usuarios viales, que nos dedicamos a nuestra actividad, estemos preocupados por este tema. Hay organismos que deberían actuar en defensa de los usuarios viales, del tema de la energía, el gas, de todo lo que son servicios públicos. O sea, es una vergüenza, pero bueno, nosotros lo vamos a seguir batallando. Estamos analizando con varios constitucionalistas
interponer un amparo con una medida cautelar para declarar la inconstitucionalidad, pero le reitero, es un amparo muy duro que usted no sabe cómo puede fallar un juez y mañana usted termina perdiendo todos sus bienes por hacer una quijoteada, ¿no? O sea, reitero, hay organismos que se tienen que ocupar de esto, pero como todo es político, porque el defensor del pueblo que está vacante después lo van a nombrar y va a ser un político de tal partido, o sea, no convocan a gente idónea, independiente, profesionales, como Vialidad Nacional en la Argentina. Es manejada por gente que no es ni siquiera ingeniero ni nada por el estilo. Son políticos, amigos del poder. Dígame una cosa, señor Lasca. ¿Y cómo se maneja esto en países un poco más desarrollados culturalmente, por poner algo, digamos? Porque la Argentina es muy culta en general, siempre fue respetada por esa cultura que tiene el argentino. Pero en otros países, por ejemplo, del hemisferio norte, ¿cómo funciona esto mismo? ¿Analizó Bueno, usted? en otros países, le aclaro, en la mayor parte hay caminos alternativos que inclusive en algunos casos son hasta autovías, ni siquiera es una ruta común. Otros países están dejando de lado, usted habrá leído y habrá visto la cantidad de manifestaciones que hay en contra de este peaje, el tema de los combustibles, el lío que arman, por ejemplo, en Francia. O sea, se está dejando de lado un poco esto, pero aparte hay que entender que en otros países se hacen obras de envergadura muy importantes con un control adecuado, no como en Argentina o puede ser en países de Sudamérica, donde se limitan a pintar un cartel o cortar el pasto. Reitero, no se amplía la red vial con multitrochas, autovías, autopistas, es muy poco lo que se hace, porque reitero, el caudal de tránsito no lo permite para cobrar una tarifa razonable, porque si en una ruta pasan solo 2.000 vehículos por día, usted no le puede cobrar 20 millones de dólares de peaje, es un tema de sentido común. Entonces tiene que buscar otra metodología, un sistema de peaje indirecto sin cabinas, para evitar el costo operativo, generar una tasa vial, que es mucho más económica que poner una cabina de peaje. Por eso le digo, a veces es muy difícil comparar, porque aparte yo a veces digo, yo vivo en Argentina, no vivo en Alemania, en España, claro. Yo vivo en Argentina y hay ciertos parámetros para tener en cuenta. Y aclaro, el caudal de tránsito, algún televidente, algo puede decir, pero ¿cómo? En tal ruta pasan 20.000 vehículos por día. Es poco. En el acceso norte, en la capital federal, por ejemplo, pasan 450.000 vehículos por día y tienen colectora libre de pago. O sea, ahí sí es viable un sistema de peaje porque usted recauda muchísimo dinero, lo cual puede volcar plata a hacer obras. En cambio, en las rutas nacionales, provinciales, que tienen muy bajo caudal de tránsito, reitero, el sistema es inviable. No funciona, y lo ha demostrado la cantidad de años que nos vienen robando para no haber hecho absolutamente nada en nuestro país. Desde los años 90 que estamos pagando. ¿Para qué? Para matarnos, para no hacer absolutamente nada, y lo poco que se hizo, reitero, fue con fondos del Estado Nacional, provincial o créditos externos, ¿no? Dígame, ¿y cómo comenzó usted con toda esta campaña? Porque usted es una piedra fundamental de toda esta campaña, que es muy aleccionadora, muy interesante, muy certera. ¿Qué le motivó a meterse en esto? Porque usted está en el mundo del agro, por ejemplo, ingeniero agrónomo es usted, y que el tránsito a su quinta, a su estancia, o lo que sea, fue a veces muy... No tengo campo, sino que viajo por mi actividad, soy asesor forestal y me dedico a tasaciones rurales, etcétera. Me la he pasado toda mi vida viajando, sí. Y conozco toda la red vial del país, como en otros países que he podido viajar, vecinos, ¿no? Y me interesó porque veía que había algo raro, y el que instaló este tema con muchas ideas fue el ingeniero Alberto Constantini, fallecido, un profesional de excelencia, que era el presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Y en los años 90, junto a la Federación de Transporte de Carga más importante del país, con nosotros, con el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, creamos este Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, porque era un servicio público que no se tenía en cuenta. La gente se ocupaba del gas, la luz, etcétera, y no de este tema, que también es un servicio público, las concesiones viales. Y ahí empezamos a trabajar.
muy dura la batalla, esta guerra, porque la verdad muy pocos logros tenemos, y reitero, con propuestas, con proyectos, porque es muy fácil quejarse, pero no, también tenemos propuestas. Así que yo me saco el sombrero de la eminencia que fue el fallecido ingeniero Alberto Constantini, ¿no? Quien fuera presidente del Centro Argentino de Ingenieros, ¿no? Y que esa entidad fue después copada por la Cámara Argentina de la Construcción cuando él falleció, ¿no? Pero bueno, ahí surgió esta lucha y personalmente, porque vivo viajando, lo veía en carne propia, la estafa vial que significa esto, asesorado por especialistas como está el CONADUP, porque no hablamos por hablar, estamos asesorados por especialistas en ingeniería económica de transporte, por eso tenemos fundamentos serios, técnicos, legales, nos da la razón los hechos que han transcurrido, esto no lo decimos nosotros, los hechos nos dan la razón, de 30 años de castigo, así que es un poquito la historia, para hacérsela breve, de esta lucha, ¿no? Le aclaro que hay mucha gente que por supuesto se niega a pagar, levantan la barrera con la mano, han roto barreras, porque están hartos de que nos estafen, porque no brindan ningún servicio, ni siquiera hoy por hoy cortan el pasto. Entonces, ¿qué nos toman? ¿De tontos? ¿Qué somos, una entidad de beneficencia? ¿Pagamos para bancar la estación de peaje? Claro. Pero dígame una cosa, y de repente hay gente que no paga ahí en la estación del peaje, se niega a pagar. En casos, gente que con toda razón, y a veces la entienden, el supervisor de la estación de peaje, que hay gente que para y dice, señor, no voy a pagar, si es un desastre. Y sí tiene razón, porque aparte de un tema que me permito agregar, a esa gente por ahí le dicen, quédese tranquilo que en un año, no, yo viajo hoy, y el peaje no es un pago a cuenta, termine la obra y después te la pago, si no el financista somos nosotros. Entonces hay cabinas o supervisores en la estación de peaje que entienden y aparte dicen, déjalo, este loco, es uno solo, y bueno, y por ahí lo dejan pasar para evitar un inconveniente, que a veces le aclaro que esto es gravísimo, lo hemos denunciado, llaman a la policía o la gendarmería que están en los peajes y lo intimidan. No, señor, usted no tiene nada que hacer, la policía. Este es un tema del concesionario con el usuario. A mí si me cortan la luz, yo discuto con la concesionaria que es Edesur. No viene la policía o la gendarmería. Pero bueno, es una forma de asustar al usuario, obligarlo a pagar. Pero bueno, yo le diría a muchos usuarios, se lo digo, no hay que pagar, señores, hagan las cosas como corresponde y después pagaremos. Porque yo por ahí no viajo más por esa ruta. ¿Y por qué voy a pagar a cuenta de una obra futura que no sé si ni siquiera la van a hacer? No, hagan la obra y después te pago. Pero bueno, pero ya digo, hay mucha gente que hoy por hoy ve el estado deplorable de la red vial y se está negando a pagar. Hay muchos casos, muchos videos que se han hecho públicos de gente que, bueno, no van al problema de fondo, pues no conocen el problema de fondo, pero por sentido común dicen, yo no voy a pagar por un servicio que no me brindan. Claro, o sea, termino de pagar y a los 10 kilómetros me mato, porque la banquina está destruida, hay un cráter fenomenal que me destruyó el auto. Aparte después nos piden la BTV, ¿no? La verificación técnica, cuando están las rutas, calles, avenidas, todo destruido. Es todo, a ver, es toda una caja recaudatoria, la BTV, el grabado de autopartes. Un círculo, sí, un círculo vicioso. Y CONADUP es una coordinadora, es la coordinadora del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Funciona en toda la Argentina, ¿verdad? Sí, estamos a nivel nacional. Lo que pasa es que hemos solamente, eso fue un error, y lo hago público, cuando nos organizamos en la década del 90, inclusive un año antes, cuando veíamos que esto era una estafa, hicimos un acta constitutiva ante escribano público, no sacamos personalidad jurídica, porque cada entidad que integra el CONADUP, como el caso nuestro, tiene su personería, y fue un error, porque, reitero, a veces litigar es muy complicado, porque usted puede tener costas tremendas, y el CONADUP no lo puede hacer porque no tiene personería, y a veces cada entidad que lo integra, como nosotros, por ejemplo, a veces decimos, no podemos jugarnos con un juicio fenomenal cuando nos dedicamos al agro. Reitero, claro, para eso están los legisladores que les encantan las denuncias, que tienen fueros, está la Defensoría del Pueblo, que algún día nombrarán un defensor, en fin, son ellos los que deben. ¿Para qué están entonces? ¿Para qué pagamos
esas estructuras o para qué cobran nuestros legisladores que se ocupan de pavadas, de cambiar el nombre de una calle? No, señores, trabajen para escuchar a la gente, son nuestros representantes. Entonces, bueno, es este gran déficit institucional que hay en Argentina y también en muchos países de sí, acá también, por supuesto que acá hay muchísimo, es lo mismo. Ricardo Lasca, ¿y cómo está el agro en la Argentina, el campo argentino, que siempre fue muy próspero, se desarrolló siempre el campo, la parte de productos, que ustedes son campeones en eso? ¿Cómo está hoy el agro argentino? El agro siempre ha tenido buenos momentos y malos, por supuesto, porque el agro tiene el problema también de la incertidumbre con el tema, por ejemplo, climático, ¿no? Pero hay zonas como la zona núcleo, que es la zona de Pergamino, el sur de Santa Fe, no sé, Colón, toda la provincia de Buenos Aires, que es la zona privilegiada, que bueno, tienen muy buenas ganancias, pero hay que entender que el agro por eso aporta algunas retenciones en algunos casos y también paga el impuesto a las ganancias, porque le aclaro que en concepto de retenciones, yo no tengo el dato exacto, también se recaudan millones de dólares que podrían ser destinados ahora de infraestructura vial, pero también a caminos rurales, que son un desastre, por ejemplo, ¿no? Yo me dedico al tema forestal, también hay un gran déficit, porque es un negocio, digamos, a largo plazo, no hay buenos fomentos para que la actividad forestal se desarrolle más, porque no es como el trigo que usted lo hace año tras año, por ahí un año le va mal, pero bueno, el tema forestal usted tiene que esperar 5, 6, 7 años para ver cómo le va, y por ahí le va mal y perdió 7 años para después poder, digamos, reactivar el corte de un monte de eucalipto pino para tener un ingreso, ¿no? Por eso le digo, hay zonas que quizás las pueden pasar mal y otras bien, de acuerdo a las economías regionales, y este tema que planteamos, el tema de los costos de la logística, es fundamental, porque esto descoloca a todas las provincias que están alejadas de los centros de consumo, de los puertos. No se olvide que no tenemos ferrocarril, que el 90% de la producción se traslada por camión, por rutas, sí. Y es lo que le decía hace un rato, la falta de una política de Estado en materia de transporte terrestre, el tema fluvial, que deja mucho que desear, y en un país tan grande y tan extenso como es la Argentina. Pero en líneas generales, reitero, el agro es un sector que realmente está bien, pero hay que tener en cuenta aquellos que son los medianos y pequeños productores, ¿no? Que a veces no tienen la posibilidad de hacer varias actividades como lo hacen los grandes productores, o como uno dice, poner los huevos en distintas canastas, ¿vio? Como para zafar de algún riesgo. Pero bueno, pero en líneas generales, usted lo dijo, la Argentina está muy bien parada en lo que es el tema agropecuario, en lo tecnológico, en lo técnico. La verdad es un país muy desarrollado desde ese punto de vista, pero creo que habría que darle mayores facilidades para que cada vez produzcan más, que den más trabajo, en fin. Pero bueno, dígame, es un sector muy interesante. Sí, claro, muy interesante. Y de los 45 millones de argentinos, ¿cuál es el porcentaje que se dedica al agro específicamente? ¿Tienen alguna noción al respecto o no? No, le digo, a ver, nosotros la debemos tener en nuestra entidad, yo en este momento no lo tengo, y le reitero, yo me dedico exclusivamente al tema forestal, pero por empezar, le aclaro, uno cuando dice 45 millones de habitantes, no se olvide que muchos son jóvenes, pero no, debe ser por ahí muy mínimo frente al total, ¿no? Pero el agro requiere mucho mano de obra, aparte genera mucho trabajo y movimiento comercial en los pueblos, ¿no? Cercanos a los clientes agropecuarios. Por eso cuando al agro le va mal, lo padecen todos los comercios, las industrias de la localidad. Yo reitero, el tema forestal, el tema de utilizar motosierras para cortar madera, bueno, eso implica que también haya un mecánico en un pueblo, arreglar la motosierra, comprar la cadena, no sé. El agro es multiplicador, por supuesto, de actividades, ¿no? Ya es sabido. ¿Y acá entra la ganadería también o no? ¿Cómo? Acá entra la ganadería también, que es muy vasta en la Argentina. Cuando uno dice agropecuario, es agro y pecuario, y también implica el tema forestal y otras actividades de economías regionales. Pero uno generalmente está acostumbrado a decir
el sector agropecuario. Yo a veces digo el sector del campo, digámoslo así, ¿no? Claro, Porque claro. agropecuario es como que usted limita algunas actividades, ¿no? Bueno, Pero ingeniero agrónomo Ricardo Lasca, muchísimas gracias. ¿Usted cómo entró en contacto con el amigo uruguayo Fernando Ferreira? ¿Así por telemáticamente fue la cosa? no, me alegró mucho que él habrá leído, habrá googleado y vio todo nuestro accionar, se contactó con nosotros, nos pareció muy bueno. Y aparte, comparto lo que está pasando en Paraguay, que es algo muy similar a la Argentina. Claro. Así que vino muy bien el contacto y ojalá esto trascienda, quienes nos gobiernan entiendan la situación, que no es que estamos en contra de nada, sino que es algo que es antieconómico, que es perjudicial, que es un error. O sea, miremos para adelante, corrijamos la situación. Y también termino con esto, si usted quiere, yo hace mucho tiempo leí una nota en el diario La Razón de Argentina, donde vi un título que decía exportaciones no tradicionales. Y como me dedico al agro, dije, a ver qué es esto, y cuando leo la nota era que el peaje se había exportado a otros países. Yo no podía creer. Me causó gracia, como me puse a llorar. O sea, otros países copian el disparate que está Claro. haciendo la Argentina en materia de concesiones viales. Pero bueno, lo dejo como un dato así No, de humor, ¿no? y es así justamente. Bueno, en el caso nuestro es así. Nosotros tenemos que copiar lo que hacen ustedes. Y bueno, Ricardo Lasca, un gran placer. ¿Conoce usted Asunción? ¿Vino alguna vez por acá o no? No he ido, la verdad, le digo la verdad, no he ido. Conozco gente, sí, de Paraguay, como muchos argentinos que conocemos, pero no he transitado por Chile por el tema forestal, en Uruguay también, porque ahí se activó mucho el tema forestal. Fíjese, justamente las pasteras que se iban a estar en la Argentina, con toda esa movida que hicieron del impacto ambiental, se perdió la oportunidad en Argentina y se fueron a Uruguay, en Chile, que están trabajando a full en un tema que es sumamente importante, el tema forestal, ¿no? Y aclaro con esto que hay que tener en cuenta que toda industria genera impacto ambiental. Ocurre que hay que buscar la forma de controlar para que sea el menor posible. Pero acá en Argentina, según comentan, hay off the record, parece que hubo pedido de coimas o qué sé yo, y las pasteras dijeron, no, vámonos a otro país. Y las tenemos instaladas acá en Uruguay, bueno, en Chile, en otros países, ¿no? En Paraguay también se está hablando mucho Sí, de forestal eucalipto, así que es una mismo. actividad, insisto, a largo plazo que hay que tenerla en cuenta y que es muy importante, ¿no? Por la demanda que hay de madera, e inclusive en la Argentina tenemos una ventaja del rápido crecimiento que hay con la madera de eucalipto, pino, álamo. En muchos países del mundo están asombrados del crecimiento que tiene rápido la madera en la Argentina. Y a veces no vienen mucho a nuestro país por el costo que tienen, hay otro tema, el costo de los puertos, que es tremendo, el costo operativo, y bueno, a veces nos descolocan por los costos que tenemos de logística, ¿no? Bueno, acá se está haciendo también un gran emprendimiento en el norte de la región nuestra, oriental, digamos. Un gran establecimiento, una gran producción vamos a tener con esto de la madera que usted mencionó y qué sé yo, es un gran emprendimiento de millones y millones de dólares invertidos. Así que eso va a dar una suerte de también de esperanza laboral a mucha gente acá en Paraguay. Bueno, Por eso digo que hay que darle fomentos, porque reitero, la industria forestal o si un productor quiere plantar eucalipto, pino, lo que fuera, hay que incentivarlo porque es una inversión a largo plazo. Entonces muchos productores en zonas muy buenas para la forestación lo dedican por ahí a la agricultura y ganadería. Entonces a veces hay que decirle, no, mire, foreste aunque sea 50 hectáreas, 100, y bueno, denle incentivos o la forma tal de que ese productor genere riqueza forestal para también tomar una actividad más que, insisto, va a generar trabajo, inversión, etcétera, ¿no? muchísimas gracias Ricardo Lasca, agradecemos a Fernando Ferreira que hizo posible el contacto con este ingeniero agrónomo extremadamente capaz y también metido en esta campaña que debemos nosotros emularla de protestar o defender los derechos del ciudadano con vehículo, sin vehículo, que pase por rutas, tenga que cruzar tal sector terrestre o lo que sea, y bueno, y el exceso del cobro ahí
es el que a nosotros nos afecta, a todos, ¿verdad? En líneas genéricas. Porque yo le agradezco a usted profundamente dejarme expresar de esta manera libremente. Sí. Reitero, no queremos confrontar con nadie, queremos corregir cosas. Y disculpe quizás mi temperamento a usted y a sus televidentes, porque no es bronca lo que uno a veces transmite, sino la desilusión y tristeza que uno siente cuando no somos escuchados como corresponde, cuando en definitiva queremos defender el interés, en este caso de los usuarios viales, pero el interés general, el bienestar común. Así que le agradezco profundamente esta posibilidad y disculpe quizás si en algún momento uno tiene un temperamento fuerte. No, por favor, al contrario, nos halaga haber estado en contacto con usted, Ricardo Lasca. Le felicitamos realmente. Fuerza y adelante, ingeniero, ¿eh? No baje la guardia. Lo acompañamos desde aquí y esperemos estar nuevamente en contacto con ustedes, si nos permite, en algún momento para seguir revisando esto que es muy importante.